en Derecho de la generación del 94 al 98 por parte de la Universidad del Golfo de México. Ha sido abogado litigante en materia civil y laboral y cuenta con más de 22 años de experiencia en este ramo. Adicionalmente, cuenta con un diplomado en criminología expedido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido catedrático de la asignatura de gestión municipal en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz durante los años 2009 al 2011. Ha desempeñado el cargo de secretario general delegacional de la 10 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, por sus siglas SNTE. Actualmente, Víctor se desempeña como docente de grupo en la Escuela Emancipación de la ciudad de Huiluapan, Cuauhtémoc, en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Víctor ha sido impulsor de actividades escolares, por ejemplo, el rescate de los juegos tradicionales, café literario escolar, muestra de talentos artísticos, y Víctor tiene un gusto particular por las leyendas. Cada año él realiza una presentación más bien dicho, una representación de leyendas tradicionales en el mes de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, como parte de actividades formativas en el alumnado. Estas acciones han generado que en el mes de mayo de este mismo año, el periódico El Mundo de Orizaba dedicó una página completa como reconocimiento de estas actividades, ¿no?, en el marco del Día del Maestro. Víctor es un humanista de convicción y en el mes de marzo presentó su primera obra literaria, cuyo título es Educación Humanista, la llave del éxito. Hay mucho más que decir de Víctor. Hoy es docente, padre de familia, un equipo de trabajo para la formación de alumnos e hijos. Ha sido un agente de cambio de los padres, ha sido un ejemplo de vida. Tiene una experiencia que habla de más de 12 años, y su enseñanza basada en el humanismo lo ha llenado de grandes satisfacciones. Dentro de estas satisfacciones está el observar cómo el alumno transforma su mente y se llena de fortaleza para enfrentar retos presentes y futuros. Básicamente es un pequeño resumen de del currículum de Víctor, y bueno, te damos la bienvenida. Regreso la palabra, Chelo. Gracias, mi estimado Memo. Pues sin más preámbulo, bienvenido, Víctor, por la amistad y todo. Te llamo así por Víctor, pero eres licenciado. Bienvenido, licenciado, y es todo tuyo el panel de todos los presentes. Hombre, muy honrado, la verdad que cuando me invitan pienso en muchos protocolos y veo que son una hermandad, y entonces eso me llena de confianza para poderles explicar un poquito, lejos de una ponencia, una forma de vida que es el humanismo. Y empezamos con esta ponencia que ustedes hacen, perdón, con esta presentación que hacen de la ponencia, y me parece fabuloso porque me llena de confianza para poder dirigirme a ustedes. Para empezar, es primera vez que lo hago a través de una computadora, déjenme decirle. Es extraño porque yo juego mucho con el rostro de las personas, si me lo permiten así, porque veo si están aburridos o no y puedo entonces manejar mi discurso. Pero en esta ocasión voy a apelar mucho a esta sensibilidad que se tenga a través de la cámara. Y quiero empezar con este título que a mí me ha llenado de satisfacciones enormes: el humanismo. El humanismo ha sido una palabra que nosotros la hemos manejado durante muchos, muchos años, y que hoy ha tomado, yo creo que la fuerza más grande en nuestras sociedades, que nos hacen tanta falta ahorita hablar de estos valores, que voy a remontarme un poquito a la historia. Soy amante de la historia, perdón si me voy un poquito a la historia, pero me encanta. Y quiero decirles que las sociedades de antes, de la prehistoria, tenían un objetivo de relacionarse como lo estamos haciendo nosotros, que es la colaboración mutua. Ellos descubrieron lo fantástico que es trabajar en equipo, en la caza del mamut, un animal tan grande y
y tan pesado en tonelaje, que para una sola persona, un solo individuo, va a ser imposible poder cazarlo. Descubren entonces que la colectividad les ayuda a este impulso para poder lograr su objetivo. Ahí nacen las sociedades, ahí se viene construyendo el principio de sociedad. Con el paso del tiempo, estas sociedades de ayuda crean grandes civilizaciones como las que conocíamos en el pasado. Desgraciadamente, siempre el poder nos lleva a la ambición, a la destrucción, a esta forma individualista de ver la vida. Y entonces, pues surge esta decadencia de estas civilizaciones, encaminadas a conquistar, a imponer, a hacer de los demás hombres esclavos de su propia ambición. Entonces, surgen pensadores tan grandes, y quiero referirme a uno que nos cambió la vida, y ustedes yo creo que lo entenderán muy bien, que es Jesucristo. Jesucristo, con estas ideas, viene a plasmarnos lo que es la vida en sociedad, la vida en colectivo, y lo deja en una sola palabra: amar a tus semejantes. ¿Cómo te amas a ti mismo? Es decir, que tenemos que entender que el humanismo es valorar la esencia misma del hermano, del primo, del tío, del sobrino, de todos aquellos que convergen en esta sociedad. Y otros autores retoman estos dichos de Jesús, estas parábolas, y me viene a la mente Tomás Moro. Tomás Moro es un sacerdote idealista, humanista, que nos refleja un sentido por una sociedad justa. Y él crea una obra llamada La Utopía. Es decir, ver a la sociedad justo en donde debe de estar. Darle a cada quien lo que le corresponde. Y en virtud a una sociedad justa, será una sociedad feliz. Así lo establecía él. Pero había gente que no coincidía con sus ideas y fue un mártir porque murió por sus ideales. Fue asesinado precisamente por esta forma de expresarte ante la vida. En el Renacimiento, como lo nombra su dicho, aparece otra figura muy importante que es Dante Alighieri. Él crea un concepto también de sociedad. ¿Y por qué lo platico? Porque nos vamos acercando en este rompecabezas a donde quiero llegar, que es ¿por qué es pilar fundamental el humanismo en la sociedad? Bueno, él refleja que cuando nosotros somos parte de una sociedad, tenemos siempre que ser guiados, y recae en la figura de ¿quién? Pues de un gobernador, de un emperador, de un rey. Siempre tenemos esa necesidad de ser guiados, de confiar en alguien más. La nobleza del ser humano entrega a alguien más que lo lleve de la mano, que le indique el buen camino. Entonces, él descubre esta esencia y dice que el ser humano tiene dos ejemplos de vida: el religioso, en la figura del Papa de aquel entonces en el renacentismo, que los va a llevar a una sociedad que trascienda en lo terrenal. Es decir, cuando tú te mueres, pero eres justo, serás justo también allá en lo extraterrenal. Pero también habla de otra figura que es el gobierno. Y dice que el gobierno es temporal. Es decir, que mientras tú estás vivo, el encargado de velar por tu seguridad y tu justicia es el gobierno. Fíjense qué bonita idea, percepción, de darle la responsabilidad a dos actores muy importantes. ¿Dónde entra entonces aquí el humanismo para el gobierno? Cuando vienen ya con el tiempo los cambios, nos hemos olvidado un poquito que las sociedades hemos tenido gobiernos que se han olvidado de una esencia primordial, que es la de servir. Servir a quien nos ha nombrado. Y entonces ellos, por su ideal, a lo mejor del dinero o de otras cuestiones, se han olvidado que el pueblo necesita ser guiado hacia una nueva sociedad. Sociedades que respondan ante estas crisis tan importantes que estamos teniendo en la actualidad.
Por eso retomo en la historia estos puntos y estos pasajes. Había o existía en la psicología Abraham Maslow, que él decía en una pirámide colocaba las necesidades del ser humano. Es decir, que el ser humano tenemos muchas necesidades fisiológicas, de amor, ¿no?, de seguridad social, pero hay una que lo pone en el principio de todo o en la cúspide, como lo quieran ver ustedes, que se llama la autorrealización. Y la autorrealización implica el que cómo me siento yo cuando sirvo a los demás. Y es una sensación que les digo a ustedes y los veo a través de la cámara, maravillosa. Quien experimenta el humanismo en esencia misma se darán cuenta que la autorrealización es fundamental. Tan hermoso es cuando ayudas a un semejante, cuando guías a un semejante, que la vida misma te pone en el lugar que debes de tener, la satisfacción propia. Por eso los he llevado hasta esta historia en este punto. Para nuestro gobierno actual, o nuestros gobiernos, desde Vasconcelos, la educación siempre ha tenido un enfoque humanista. Así lo dicen los planes y programas, así lo hemos estudiado. Pero nunca he visto una realidad que el docente o las autoridades se preocupen porque se lleve a la figura del alumno. Por ahí había encontrado compañeros que decían que las letras con sangre entran, que al alumno hay que presionarlo, que en la sociedad estamos viviendo cosas terribles porque el alumno dejó de ponerle esa responsabilidad y darle el guarachazo, como decía. Y bueno, se respeta. Hemos tenido sociedades buenas también porque así nos enseñaron nuestros padres. Pero hoy en día considero que no. Hoy en día considero que va más allá de trascender a través de los golpes y de estas lesiones que al niño lo hacen, pues sí, obediente, pero no feliz. Y el humanismo tiene una esencia clara, la felicidad por lo que tú haces. Cuando un niño es feliz, esa educación que tú le das lo llevará a cosas extraordinarias. Y les voy a poner un ejemplo rápido. Me viene a la mente entonces, ¿de qué sirve enseñar matemáticas, historia, derecho y todas aquellas ramas si no tenemos la esencia que es el humanismo en cada una de ellas? Si hay un médico que no tiene la empatía por sus pacientes, cobrará lo que él le venga en gana y a lo mejor ni los atiende. Si hay un abogado que no tiene esos principios de darle a cada quien lo que le corresponde, a lo mejor incluso le quitará a su propio cliente lo que le corresponde. Y ese factor humano es lo que necesita el niño llevar. Rousseau, otro pensador, decía que debemos de hacer un pacto como sociedad, que los que estamos involucrados tenemos que hacer un pacto social. ¿Y cuál es ese pacto social? Pues decirle, vamos sobre el mismo camino. Yo quiero que seas feliz porque también yo quiero ser feliz. Y si vamos de la mano, vamos a construir mejores sociedades. Y se nos ha olvidado. Pareciera que el vecino, pues ni lo conocemos. ¿Por qué? Porque no salimos ni tan siquiera a hacer una faena, ¿no? Ni tan siquiera a pintar la calle. Y si vemos a alguien gritar, pues ya lo agarraron, Dios lo bendiga. En algo habrá metido. No tenemos esa empatía que nos genera. Bien, él decía en su teoría, hablando de Abraham Maslow, que el niño por sí solo nace con el humanismo en las entrañas, pero que tengamos cuidado que en su camino se encuentre alguien que se lo quite o lo aparte de ese humanismo. Y yo creo que sí, porque cuando un niño te habla con la verdad. Nunca te va a hablar para lesionarte o para lastimarte. Él te habla con la duda, te habla con el respeto, te habla con la verdad. Y yo me acuerdo de un niño que una vez se acercó y me dijo, oiga, ¿por qué tiene usted los dientes chuecos? Bueno, y ya le expliqué, tienes toda la razón, hijo, porque nunca quise ir al dentista para que me los compusieran, ¿no? Pero son cosas que el niño no lo preguntó con dolo. Si tú te acercas a un adulto y el adulto te dice, oye, yo te aprecio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuidado por donde andas porque estás mal, ¿no? Y ya le ves cierto dolo y no la empatía de lo que estás viviendo en este momento. Eso es lo que hablaba este psicólogo, que el niño no es malo por naturaleza. Entonces, ¿por qué hablamos? Que las sociedades son malas.
Las sociedades son divinas, son maravillosas, son hechas para ayuda mutua. Me encanta su club, me encantan todas aquellas personas que hacen altruismo y que disfrutan su tiempo y que dedican su espacio para darle vida y sentido a otras personas, porque se sienten realizados y esa realización que tienen ustedes la quieren compartir con el núcleo de la vida. Y nos quitamos el egocentrismo de decir, yo soy lo máximo y no comparto, cierro las puertas y aquí nadie entra. Ustedes con su labor y con la labor de todos estos personajes que quisieron tener sociedades mejores, han hecho que estemos hoy presentes en esta noche para que yo, por mi conducto, pueda explicarles la importancia que es la educación humanista en nuestros tiempos, en nuestra actualidad. Como maestro, durante 12 años me he enfrentado a la teoría de qué voy a enseñarles, contenidos, y me han estado diciendo, tú tienes que enseñar contenidos, hoy nos presionan tanto con la televisión, hoy nos dicen que tenemos que estar dando clases, y bueno, una serie de cosas. ¿Saben qué es lo que más siento yo como maestro en esta etapa? Ver a mis alumnos de frente. Cada enseñanza que ellos me dan, ojo, ellos me enseñan a mí, porque yo de ahí parto para poderlos conducir hacia lo que yo he vivido como persona. No fui el mejor estudiante, fui yo creo que uno de los estudiantes pues, catalogados como bajos, a punto de reprobar, donde yo me creí muchas veces que no podía salir adelante. Y hoy sigo luchando por demostrarme a mí mismo que el valor del estudiante no se refleja en los títulos o en lo que obtiene en la vida, sino en la forma de cómo obtiene y reproduce lo que él aprende. Hoy, cuando llegué a mi primera institución, caminaba yo los cerros y decía, ¿yo qué hago en estos cerros? 2 horas caminando, en la soledad de las montañas, y llegando a ver a los niños ahí sentaditos con frío y un suétercito diciendo, ya llegó mi maestro. Ahí estaba la esencia. Entonces yo subí 40,000 veces más, porque había niños que querían escuchar. Y ahí donde hay un niño que quiere escucharte, quiere aprender. Y donde hay aprendizaje estás tú para enseñarle buenas costumbres. Por lo tanto, no sé si se ha quedado pasmada la pantalla, si alguien me escucha o ya estoy hablando solito a lo mejor. Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, quedó pasmada mi pantalla. Y entonces, mi primera experiencia con los niños en Humanista fue muy rápida, que se las voy a platicar. Entré a un grupo donde eran 40 niños y había que dividir el grupo de primero. Fue mi primera experiencia como maestro. Bien, cuando llego, delante de todos los papás en una reunión dicen la mitad se va a ir con el maestro y la otra mitad se queda con una maestra. ¿No? Obvio, una maestra, la figura materna, la figura, pues, ¿no? Juvenil, ¿no? Muy bien. Y el maestro, pues no soy muy agraciado, como podrán ver físicamente, ¿verdad? Y entonces está con barba y con cara de gruñón, pues ningún niño, todos se hicieron a un lado. Y los papás cuchicheándose, oye, ¿qué nos trajeron de maestro? Lo más hermoso que pude haber vivido aquella vez es que cuando yo estaba a punto de salir de esa sala y de verdad rodar mis lágrimas porque no podía ver tanta cuestión de negatividad en los padres, un niño se chispó de la mano de su mamá y me agarró y me dijo, yo quiero que seas mi maestro. Y la segunda niña también. Después descubrí entonces que cuando tú sientes alguna necesidad de ser empático, pues en la otra persona también lo siente. Y ellos vieron mi rostro que sufría. Y como niños no podían ver, a lo mejor tenían el temor, pero fue más su empatía de regalarme a mí la oportunidad de enseñarles. Y por eso es que desde a partir de 12 años para acá he tenido la idea de invitarlos a todos los maestros y padres de familia a que practiquen el humanismo desde casa. Porque los niños reflejan muchas cuestiones de esta sociedad, porque los niños tienen temor a lo que está pasando allá afuera, porque hay cuestiones muy fuertes como sociedad y que ellos las están viviendo en casa, aislados, las están viviendo con padres de familia que no entienden que a veces la tecnología nos separa más que lo que nos une cuando es mal utilizada, que no han entendido que el niño merece respeto, que el mismo respeto que yo le ofrezco para escucharlo es el mismo respeto que me va a tener cuando yo sea viejo y quiera su atención. Y no va a tener un celular porque se acordará de que algún día su padre le prestó esa atención. ¿Y por qué?
porque los golpes no hacen al caballero. Y si lo hacen infeliz. Lo que hace a un niño feliz es saber que la educación es para él y porque le va a servir a él, pero además para ayudar a su sociedad a ser una mejor sociedad. Y cuando tú crees en el alumno cree en su maestro y en su padre. Y hacemos un equipo fenomenal. Por eso no quiero ahondar tanto en esta ponencia, porque sería tomarnos un café y hablar horas y horas de un tema tan bonito como es el humanismo. Pero quiero acabar esta ponencia con una pequeña lección de vida que vi en las redes sociales. Yo no soy muy ad hoc a las redes sociales, pero hoy ya me convertí, creo que en un experto, ¿no? Y vi una que se llamaba, a lo mejor ustedes lo han visto porque lo posteé en muchas ocasiones, que se llama El caballo de palo. Había una canción que no sé, para los que ya somos un poquito viejos, que la cantaba Juanito Farías, me parece. Con este viejo caballo de palo. Bueno, y cuando vi esto y lloraba el niño, yo lloraba con él. Así cuando era chiquito yo lloraba con él. Yo creo que muchos niños lloraron con él. Era un niño humilde que tenía un caballo de palo como su único regalo de Navidad. Y yo leo, antes de esta ponencia, unos días antes, leo este mensaje y dice el caballito de palo. Yo dije, pues, ¿de qué se trata? Y lo abrí. Pues se trata de algo maravilloso. Un padre de familia fue al bosque con su hijo y en el bosque se encuentra con que pues ya está cansado de cargar a su hijo y tenían que regresar y le dice a su hijo, échame la mano, camina tantito, como así le decimos luego a nuestros hijos. Y le dice el niño llorando, no quiero caminar, estoy cansado. Y entonces él voltea a ver una rama de un árbol en forma de caballito, rápidamente la limpia y se la da y le dice, este caballo de madera, de palo, te va a llevar a la casa. Y el niño se le queda viendo y cree en su padre de lo que le dice, que es lo más importante. Cree en él porque es su padre. Y se monta en el caballo y llega feliz a su casa. Y todavía anda feliz en el patio por el caballo de madera que lo trajo a su casa. Y se duerme pensando que su padre fue la mejor persona porque le dio la herramienta para llegar a su casa y no cansarse. ¿Qué voy con esto? Tenemos que tener un caballito de palo nosotros. Todo el tiempo debemos de ser caballitos de palo. Sea en la figura de la religión, sea en la figura del gobernador, sea en la figura del maestro, sea en la figura del vecino, del amigo, del hermano, sean caballitos de palo. Que no sean los que critiquen por criticar, sino que hagan estas cosas. Entonces, yo espero que no les haya un poquito abrumado con tantas situaciones y que ojalá y algún otro día podamos platicar al tenor de una taza de café. Persona. En este momento quiero cederle la palabra a mi querido amigo Sergio, mi gobernador de distrito. Sé que tiene otra sesión muy importante en estos momentos, entonces, mi querido Sergio, adelante, lo que quieras decirle a nuestro ponente. Gracias, Chelo. No, gracias a ti por la invitación. Dejen de compartirles que de todos los clubes que me invitan, el único club que me lo ha hecho de manera formal, a través de una carta, como se tiene que hacer, es Chelo. Muchísimas gracias, presidente, por esa extraordinaria labor. Te felicito, porque así es como se tiene que hacer el trabajo de un presidente. No nada más por medio de un chat, decir, gobernador, te espero. Mil bendiciones, querida Chelo. Y a ti, licenciado Víctor, wow, me quedé extasiado con tus palabras. Muchas felicidades. Esta ponencia tendría que haber sido para todo el distrito, no nada más para poquitos. Yo de verdad espero que podamos coincidir en algún momento. Tienes tu casa aquí en Tlaxcala y todos tienen su casa en Tlaxcala. Me quedo con el tema del caballito de palo. Hay muchas frases que anoté, mi querido Víctor, muchas frases, pero yo te puedo decir que lo que hacemos los rotarios, efectivamente, como dijo Chelo, es esto: dar de sí antes de pensar en sí. Eso es el humanismo para los rotarios. Eso es lo que hacemos los rotarios y nos llena de alegría y de satisfacción del corazón de ayudar a la gente que más lo necesita. Con que cambiemos uno, es más que suficiente
porque cambia nuestra vida por completo. Tienes mucha razón, Víctor. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por compartir todas tus